simetría de los miembros inferiores. Comenzamos con la articulación de la cadera, colocando el goniómetro en la siguiente dirección: el fulcro en la espina ilíaca de la pierna a tratar, el brazo fijo en dirección hacia la espina ilíaca contralateral y el brazo móvil en dirección perpendicular al fémur de la pierna a tratar. Se le solicita al paciente que realice abducción de cadera, ¿sí? Y de esta manera se evalúan los grados de abducción de cadera. Para la aducción, en la misma posición, pero se le solicita al paciente que realice una abducción de cadera en la pierna contralateral y una aducción de la pierna a tratar. Y así se evalúa la aducción de cadera. Para la flexión de cadera, se colocará el fulcro en el trocánter mayor del fémur, el brazo fijo dirección cefálica, el brazo móvil dirección caudal, y se solicita al paciente que realice una flexión de cadera en primer lugar con la rodilla extendida y en segundo lugar con la rodilla flexionada. En decúbito prono se evaluará la extensión de cadera colocando el fulcro en la misma posición, el trocánter mayor del fémur y el brazo fijo en dirección cefálica, el brazo móvil en dirección caudal. Se solicita al paciente que realice extensión de cadera. Muy bien, ahora para evaluar la rotación interna y externa, el paciente estará en posición sedente, se colocará el fulcro justo en la rótula, el brazo fijo en dirección cefálica y el brazo móvil en dirección perpendicular a la tibia, y se solicita al paciente que realice rotación interna, se vuelve a la posición neutra, y rotación externa. Lo siguiente a evaluar es la articulación de la rodilla. Todo sería flexión y extensión. Para la flexión se coloca el fulcro en el epicóndilo lateral del fémur, el brazo fijo va en perpendicular al fémur y el brazo móvil perpendicular a la tibia, y se le solicita al paciente que realice flexión de rodilla. Para la extensión de rodilla se le solicita al paciente que se coloque en decúbito prono y se colocará una manta debajo de la pierna para así evaluar cualquier grado de negatividad por debajo de 0. ¿Okay? Vuelve de cúbito supino para evaluar la articulación del tobillo. Se colocará el pie en 90 grados, el fulcro en el malleolo lateral del pie a evaluar, el brazo fijo perpendicular a, en este caso, la tibia del peroné, y el brazo móvil al quinto metatarso. Se le solicita al paciente que realice flexión dorsal o dorsiflexión, posición neutra en 90 grados nuevamente, y flexión plantar o plantiflexión. Y para evaluar la inversión y eversión, se le solicita al paciente que se coloque en decúbito prono con el goniómetro en 0 grados, brazo fijo en dirección hacia la tibia, perpendicular a la tibia, el fulcro en el calcáneo y el brazo móvil en dirección caudal. Se le solicita al paciente que realice inversión, vuelve a la posición neutra, y eversión. Escala de Daniels para los miembros inferiores. Comenzamos con la articulación de la cadera. Fuerza 0, no hay contracción ni visible ni palpable de los músculos. Fuerza 1, hay contracción visible y palpable, pero no hay desplazamiento de la articulación. Fuerza 2, el paciente se debe colocar en decúbito lateral y realiza la flexión de cadera con un ligero apoyo del fisioterapeuta. Vuelve nuevamente a decúbito supino para evaluar la fuerza 3, realiza flexión de cadera en contra de la gravedad. Fuerza 4, se agrega una ligera tensión adicional
y fuerza 5 una tensión mayor. Ahora evaluamos extensión de cadera. El paciente se coloca en decúbito prono, fuerza 0, no hay contracción ni visible ni palpable de los músculos, fuerza 1 y contracción visible y palpable sin desplazamiento de la articulación. Fuerza 2, el paciente debe colocarse en decúbito lateral y realiza la extensión de cadera solo con un apoyo en la parte inferior. Nuevamente decúbito prono, realiza la extensión de cadera en contra de la gravedad para evaluar fuerza 3, fuerza 4, se agrega una ligera tensión adicional y fuerza 5, una tensión mucho mayor. Nuevamente en decúbito supino. Ahora vamos a evaluar la abducción. Para la abducción, fuerza 0, no hay contracción ni visible ni palpable. Fuerza 1, hay contracción visible y palpable, pero no hay desplazamiento de la articulación. Fuerza 2, el paciente es capaz de realizar la abducción. Para la fuerza 3, el paciente se coloca en decúbito lateral, realiza la abducción en contra de la gravedad. Para la fuerza 4, una tensión adicional. Y en la fuerza 5, una tensión mayor. Nuevamente vuelve a decúbito supino para evaluar la aducción de cadera. No hay tensión ni visible ni palpable. Para la fuerza 0, fuerza 1, tensión visible y palpable sin desplazamiento de articulación. Para la fuerza 2, debe realizar una abducción del miembro contralateral y luego una aducción del miembro a evaluar. En la fuerza 3, debe colocarse nuevamente en decúbito lateral. El terapeuta realizará un apoyo en el miembro contralateral y se le solicita que realice la aducción del miembro a evaluar para evaluar fuerza 3. Para la fuerza 4 se coloca una tensión adicional y fuerza 5 una tensión superior. Nuevamente el paciente vuelve al cúbito supino y vamos a evaluar rotación interna y externa de la cadera. No hay tensión ni visible ni palpable en fuerza 0, tensión visible y palpable para la fuerza 1. Para evaluar fuerza 2 debemos anular la fuerza de la gravedad, así que colocamos en una ligera flexión de cadera y flexión de rodilla y le solicitamos al paciente que realice rotación externa y rotación interna y simplemente apoyaremos ligeramente la articulación. Para evaluar fuerza 3, el paciente debe estar en posición sedente y debemos desplazar la cámara para poder enfocar el movimiento. Se le solicita que realice rotación interna, rotación externa y es capaz de realizarla. Para evaluar fuerza 4, le agregamos una tensión para la rotación interna y para la rotación externa, una tensión leve. Ahora para la fuerza 5, una tensión superior, rotación interna y para la rotación externa. Ahora el paciente en decúbito prono, vamos a proceder a evaluar la articulación de la rodilla. Decúbito prono, por favor. En la articulación de la rodilla vamos a observar en fuerza 0, no habrá contracción ni visible ni palpable. Fuerza 1 habrá contracción visible y palpable, pero sin desplazamiento de la articulación. Fuerza 2, el paciente se va a colocar en decúbito lateral. El miembro que va a ser evaluado va a ser el que está por encima y va a realizar la contracción de la rodilla, anulando la fuerza de la gravedad. Para evaluar fuerza 3 se coloca nuevamente en decúbito prono y realiza la contracción de la rodilla.
Fuerza 4, agregamos tensión adicional leve. Y fuerza 5, una tensión superior. Pruebas especiales, test de over. Se comienza con el paciente en decúbito lateral. Se realiza una abducción pasiva acompañada de una flexión de la rodilla. Se fija en la cresta ilíaca. Se acompaña la abducción de cadera con una extensión de cadera. Y finalmente se suelta la articulación permitiendo una aducción. De esa manera se evalúa el tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial. Si hay dolor, sería positivo. Ahora el paciente en decúbito supino para realizar el test de Faber-Patrick, en el que se flexiona la rodilla, el pie estará apoyado en la rodilla contralateral, se fija la cresta ilíaca y se realiza una presión en la rodilla. El test es positivo si existe molestia o dolor en el área glútea. El siguiente test sería el test de Anvil, en el que con la pierna extendida se realiza un impacto, puede ser con la zona lateral de la mano, y el impacto será en el calcáneo. Con una fuerza moderada, si hay molestia en la articulación coxofemoral, es positivo. El test de Solin es para evaluar el tendón de la patela o el tendón patelar, específicamente en la porción del cuádriceps. Se realiza presión caudal y se le solicita al paciente que realice contracción del cuádriceps e inmediatamente se suelta. Si hay molestia en esa área del tendón, es positivo. Y por último, se le solicita al paciente que se coloque en decúbito prono para realizar el último test, que es el test de Thompson. Se le solicita una flexión de rodilla y se tomará con fuerza o se hará una presión en el área de los gemelos, buscando que realice flexión plantar. Si realiza flexión plantar, no hay problema. Sería positivo si no se ejecutara ningún movimiento.